Saludos mi gente de Bloque Villar TV, estamos por aquí por Invivienda mi gente. Aquí estamos y vamos a realizar la entrevista a uno de los mejores jugadores de República Dominicana, una leyenda viva, Careta mi gente. Dímelo Careta, ¿qué es lo que es? Estamos activos aquí disfrutando de esta entrevista. Cumplite, Vamos a tener, nos juntamos a la hora exacta aquí. sí, Careta, vamos a tener para todos los deportistas del billar, amantes al billar. Estamos aquí para... Mi gente, aquí estamos con un icónico de la República Dominicana a nivel de billar. Un ícono del billar, la Careta Mental, mi gente. Careta, ¿cómo inicias tú en el mundo del billar y en qué año? Bueno, inicio desde los 80 por ahí, 80 y pico por ahí, porque para ser ya jugador de nivel, porque uno comenzarme nada, pero ya cuando vine a conseguir, cuando conseguí el nivel, esa década del 81 para allá, ya fui comenzando a ir a la party con Duarte, que de ahí fue que salimos casi todos los tacos de este país, Visito Cristo Rey, Colorado, y quien le habla Careta. De ahí fue que salimos los grandes, que fue el billar que dio todos los famosos. Y yo pude jugar billar, pero no a nivel de la altura que tuve del 80 para allá. Sí. Que ahí fue que tuvimos de verdad que todo el que iba a la París, nosotros, sea jugadores de cualquier pueblo, que le dábamos 30, que le dábamos 25, le ganábamos como quiera. No teníamos la preparación que tienen los muchachos ahora, Sí. que gracias al Señor, no es que yo lo envidio, me siento muy bien con esta juventud de ahora, que son una élite, que están jugando muy buen billar. Entonces hay que sentirse agradecido y ser conforme de que uno fue campeón también y no tener envidia por lo que están pasando a la juventud. Yo lo que me siento bien, me siento muy halagado de verlo a ellos hacer lo que nosotros hicimos, Claro. y quizás mucho más. Claro, Porque claro. es una élite que está, gracias al Señor tenemos esa élite en este país, y hay que sentirse agradecido porque nada dura para siempre. Uno puede ser campeón, pero no va a ser para todo el tiempo, porque siempre vienen de atletas o deportistas que te suplantan. Sí, te quitan. Y ya no va a ser lo mismo, porque ya ahí vienen los problemas visuales, viene la circulación, viene todo eso, la falta de práctica, ya uno no puede tener rendimiento para la práctica. Que antes yo me acuerdo que yo me quitaba en esa París el poloché, o sea, camisa, y eso era 3 y 4 horas, fui practicando. Ya la energía no nos da para tanto, Claro. para tanto tiempo de práctica. ¿Qué modalidad de juego ustedes jugaban en ese tiempo? Bueno, jugábamos el pool, que era un juego muy eficiente. El juego, más allá del bola 10, porque había que curvear, había que jugar casi la misma modalidad, comenzando por el 1, Sí. pero había más requisitos. Eran más bolas. Con eso no es que yo a poco lo que los muchachos están jugando ahora, Sí, pero eran más pero bolas. eran más bolas, jugábamos negrita criolla, porque todavía la negrita americana no hubiera surgido bien. Sí. Entonces, el juego que más jugábamos era el pool. La negrita jugábamos 11 bolitas y esos jueguitos de cambumbo que ya no se ven, a menos que no sea en un campito. Pero nos sentimos muy orgullosos de lo que se va a reconocer, o no sé si es reconocido como deporte en República Dominicana, lo que se llama el billar. Es un deporte, aunque no le den, No se le ha aunque dado, le den los beneficios que se merecen los jugadores. es un deporte. Es un deporte. Y los dominicanos somos muy amantes de ese deporte. Careta, ¿a qué edad tú inicias el billar? ¿A qué edad? Bueno, a unos 16, 17 años por ahí. Pues comencé muchachito, todavía yo ni la cédula la hubiera sacado. Sí. Y me entraba al billar, y al papá mío le vivían peleando que yo entraba al billar, pero yo jugaba primero en billalitas de la bolita que le decían belluga. Sí. Entonces en esos billalitos yo la metía todo, digo, pero venga acá. Y entonces comencé a entrar para los billares sin cédula y sin nada. Y los que me daban 15 a mí, y me daban 20 jugando el pool, ya en eso de vuelta de 3 meses, ya yo era que le daba ventaja a ellos. O sea que tuve un jugadores de cuando tu inicio, que estaban en tu inicio también, subiendo contigo, ¿con cuáles de esos jugadores tú llegaste a jugar? Son de renombre hoy en día, y aunque no sean de renombre hoy en día, que tú te acuerdes que eran buenos jugadores de aquel tiempo. En ese entonces, cuando yo comencé, todavía no puedo tener presente nombre, porque éramos menores todavía, pero después ya, más allá, después del tiempo que yo me ranqueé,
ya sí yo puedo contestarle de los jugadores que conocí, que me enfrenté. Sí. Exacto. A buenos jugadores. Yo iba a San Cristóbal y enfrentaba 9 y 8, 8 y 9, perdón, disculpa, 8 y 9 jugadores que eran estrellas, estelares. En San Cristóbal. Sí, entonces cuando yo llegaba, ande uno que era el mejor de allá, que le decían Papote, que era un jugador muy excelente, que no fallaba, cuando ese hombre fallaba 2 tiros, y una vez querían agarrarlo por el cuello y sacarlo por afuera, porque era un jugador muy, muy fuerte. Entonces yo que decía, no, yo estoy cansado ya. Y enfrentaba a todos esos jugadores, me decían, no me decían careta en ese entonces, pero allá tú sabes que siempre le fabrican nombre a uno, sí. Me decían el calentoso. El calentoso. El calentoso, entonces yo, en eso, allá había uno que decían Danilo La Sigua, Calderita, Calderón, Faisán, Cecilio, José y Papote, que era una... Son los jugadores de San Cristóbal. Sí, jugadores de San Cristóbal. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de 92. Jugadores del 92. 91-92. Que fue cuando Ana Gabriel estaba en su apogeo. Ahí yo me iba para San Cristóbal. ¿Y de dónde sale ese nombre, La Careta? ¿De dónde surge? Ese nombre surgió desde Maquiteria, que nosotros practicábamos boxeo también. Y entonces ahí un señor que le decían el ciego nos puso los Caretas, somos 2 hermanos. Sí. El otro hermano mío jugaba mucho billar también. Sí, era bueno. Casi igual a mí, pero no tuvo el desarrollo que yo tuve en el billar, sí. Pero él era muy bueno. Mira, casi en la entrevista, yo casi no le hago, no he hecho esta pregunta. Puede hacerme todas las preguntas. Háblame de la vida del paleteo. El paleteo, ¿cómo está la situación del paleteo? Desde el inicio hasta ahora, ¿cómo tuvo el paleteo? Si ya está dañado, si todavía se pica. ¿O es que hay que buscar otra forma de paletear ahora? Esta pregunta sí es muy buena que usted me la haga. Porque mire, fíjese bien, lo que ha acabado más con el paleteo, no criticándolo, ha sido la cuestión de que ahora tú vas a cualquier billar y tiras feo y te hace el malo, como antes uno ganaba mucho cuarto, sí. Pero no encontraba quien te delate. Sí. Pero entonces ahora te tiran una foto y la mandan a WhatsApp y mandan, no, pero ese Careta, ese campeón del país. Sí. Sí, porque yo estuve en un campito de Puerto Plata donde le decían cabilla que yo hubiera ganado ya unas 5, 6 o 7 veces, muchos cuartos. Sí. Estoy hablando de muchos cuartos para un pobre. Que yo ganaba que 40, que 50, sí. Que 60. Bueno. Pero al fin y al cabo le doy a un muchacho que dice a ti, tiene que ser un jugador rankeado. Digo, mijo, no me busques, por YouTube no me busques, te voy a regalar un pote de romo y un 911. Pues yo le regalo un pote de romo, un doble reserva, y le regalo un 911. Una bebida energizante, no me acuerdo si era Ciclón. El tipo como quiera me busca, y ahí sale Careta, campeón nacional. Así mismo él se lo dijo a los tipos, mira el jugador que ustedes se están gastando. Te dañó. Careta, como me dañó, Careta, campeón nacional. Yo sabía que yo lo había visto arbitrando, ampallando jugadas y cosas. Sí, sí. Yo le contesto por ampallando jugadas. Yo lo que estoy trabajando, no jugando. Claro. Pero que yo ya al final tuve que desarrollar el nivel, porque comencé medio al paso. Los jugadores fueron llegando jugadores atrás de mí. Tuve que ir desarrollando. Entonces lo que pasa con el paleteo hoy en día es eso. En aquellos tiempos existía más, porque la gente se iba a los sitios, hasta mal vestido, o sea, con ropa normal, sí. O vendiendo cualquier mercancía, y a donde quiera ganaba. Claro. Pero ahora se nos ha puesto un poco difícil. Aunque yo no estoy casi ya dedicándome a lo que estoy casi ya arbitrando y cosas, al ser un jugador tan rankeado en el país, que casi donde quiera que juegan cerveza o dinero, que yo llego me dicen, beba ahí, pero no juegue. Entonces tienen un miedo, sí, el ranking está rankeado. Entonces ya yo voy a los billares, no forzo casi por jugar. Pero, como te digo, todo tiene su alta y su desventaja. Su ventaja y su desventaja. Porque, por ejemplo, ahora hay jugadores que cuando se destacan bien y son jugadores que tienen un buen nivel, hay patrones que lo ven a través de la transmisión y mandan a aportar dinero y le sacan su %. Y mucho dinero. Sí, entonces. Y mucho dinero, entonces también lo llaman y a través de eso conocen amigos que le envían dinero, que le envían tacos, que le regalan, y también tiene su ventaja. Sí. Pero para nadie es un secreto que ya el jugador que jugaba americana, que paleteaba, se le ha puesto un poco difícil. Sí. Y que el juego que está de moda es el juego por la 10.
el desarrollo del jugador, porque la americana... Escúchame, en esos juegos que estamos hablando, ¿en cuál fue el juego que tú más te destacaste? En el pool, porque la americana no duró mucho tiempo en altura. Ya en los tiempos ya del 95 para allá, fue que fue apareciendo la americana, 94, por los lados de las elecciones por ahí, fue apareciendo la americana, todavía 90, 91, 92, 94, el billar de la París con Duarte lo quitan en el 95. Ese era el billar más famoso. El billar más famoso. Había pocos billares, pero ese era el billar más famoso, donde todo el mundo iba a parar. Entonces, década del 95, quitan el billar de la París, ahí es que cogemos mayormente la calle. Mira esto, mira esto. Ahí es que cogemos... Sí, señor. Sí, señor, hoy es sábado. Ahí es que cogemos la calle más en lleno y salimos a caminar por los billares. Todavía el pool estaba en el 95 bien en su apogeo, pero fue apareciendo la americana, la gente fue poniendo billares y yo después me di campeón americana también. O sea que del 90 para allá yo tuve fueron las dos cosas, tantos años estrella, tanto como americana como en el pool. El pueblo, aún yo tengo mi reconocimiento que se me hizo en Plaza Wilma como campeón del 90 hasta el 2002 por ahí. Se me hizo mi entrevista y aún así el pueblo sabe quién yo soy. Ese reconocimiento te lo hizo fue Pigi, me hizo ese reconocimiento en Plaza Wilma. Fue mucha gente a ver, a pesar de que el pueblo sabe quién yo fui y quién soy, porque todavía estoy vivo. Aunque no tenga los mismos rendimientos. Yo no te conocía, pero escuchaba tu nombre. Sí, pero que cualquiera no quisiera, aunque yo tenga los 60 que tengo, enfrentarse a mí como quiera. Aún yo te fuera práctica. Tú puedes jugar con cualquiera de esos. Porque cualquiera, oye, decía con careta. Si yo me pongo en práctica, lo que pasa es que me ha dedicado a trabajar con la federación, que me siento muy agradecido de la federación. Ya me ha tenido mucho desarrollo en los deportes. Siempre te tienen presente. Siempre me tienen presente. Y me siento muy bien ahí con la federación, con Tommy Álvarez, Fermín y con el mismo Jaquiao. Claro. Siempre está entrevistándonos. Y yo me siento muy agradecido, muy bien. Mira, de los jugadores de renombre que digamos que Sandy, que Colorado, que jugadores de esos tiempos, ¿con cuáles de esos jugadores tú te llegaste a enfrentar, que tuviste grandes enfrentamientos? Colorado y yo tuvimos muchos enfrentamientos. Él me llevaba un poquito en el pool, porque fue, después de Luisito, para mí el mejor jugador de pool de aquí del país. Él, por lo menos, medio alguna vez se pone medio mal crédito y cosas, pero como jugador, había que apretarse bien los pantalones para jugar con Colorado, porque al que Colorado le tiraba, se estaba muriendo, no importa. Era agresivo. Para mí, en el pool, después de Luisito, ahora en bola 10, el mejor jugador de este país es Raulito Díaz. Fue un muchacho que cogió práctica conmigo, por cierto. Cuando ganó en Nicaragua, lo primero que me mentó fue a mí. Le dijeron que quién lo hubiera enseñado a jugar billar y él dijo Careta. Ese fue mi maestro, cuando ganó en Nicaragua. Pero son cosas que yo no sabía. Porque... Sí. Entonces yo iba al campo de Raulito, allá donde él tuvo su muchacha, donde le dicen La Cabulla, y yo sabía durar hasta un año allá. Y allá comiendo plátano, bebiendo mucha leche, comiendo mucha berenjena, allá ese campo muy bueno, la vida del campo, allá de Raulito. Y yo lo conocí un muchachito como de unos 12 o 13 años. Íbamos para allá, para el billar del Abanico, que está más para arriba de Cabulla, a practicar. Y ese jugador tuvo ese desarrollo. Cuando él vino aquí a la capital, él durmió en mi casa y me dijo, mi papá, yo quiero que usted me vea jugando. Yo ranqueado número 1 aquí en el país, no pensaba que podía haber un muchacho que está en ese desarrollo. Pues cuando yo lo vi jugando en unas cuantas ocasiones, en un billar muy desarrollado. Un billar, luego viene el torneo del Naco. Ahí ese muchacho se enfrentó con los argentinos, con Ariel Castro. Y eso fue, jugadores élite, eso fue una batalla. Ahí vino Edwin Toro, el de Puerto Rico. Ahí vinieron jugadores estrellas. En ese primer torneo del Naco, que vinieron todos los profesionales. Y ese muchacho jugó un billar excelente. Ese Raúl Díaz, el mejor jugador después de Luisito Cristo Rey que yo haya visto en este país. Porque ese muchacho, porque Luisito fue una leyenda que no se atreve nadie a abrir la boca
para quitarle mérito. No, Jamás en la vida. cada vez que me hablan de ese hombre. Ese hombre fue lo máximo, un jugador infalible. Ese fue el Efren Reyes de República Un Dominicana. jugador infalible, consistente. No importa que haga corrupciones, porque haga corrupto, si uno con la juventud siempre está que bebiendo, pero cuando él iba a la París, no importa. Él se enfrentó a Ñao allá en la Piña Cotuí y él no le pudo ganar a Ñao porque ¿quién le ganaba a Ñao en la Piña? Fue Carita y fue Luisito. Luisito fue primero y después fue Carita, que fue uno de los tacos estrellas de este país, Luisito, el de Cristo Rey, y Carita también era de Cristo Rey. Sí. Luego Ñao después con el tiempo viene aquí a la capital, coge para la París. Ñao es un él está en Nueva York. Él era el jugador más fuerte que tenía el Cibao para mí. Él y Debido el de Puerto Plata, el zurdo. Él y Debido, sí. Sí. Entonces, Luisito le dice, no, pero déjame jugar a mí. Dice Carita, no, pero déjame a mí porque él me ganó allá. Sí. Que no había forma como ganarle a Ñao allá. Entonces, Luisito dice, no, pero déjame jugar a mí porque yo jugué con él no me ganó, pero salimos empate. Yo no pude ganarle. Usted no va a creer que Luisito jugó primero, Luisito le dio 14 y 15, 29 puntos a ese muchacho. 29 le dio, 29 y rompía a Luisito. Hizo una masacre con él. ¿Ganó Luisito? Luisito le ganó. Lo mínimo que Luisito le daba, sin distinción de persona, tenía un letrero en la París. Tiene 30, todo el jugador que venga, no importa de dónde venga. Tenía sus 30 puntos. A Pitolita, el del mercado, tenía una guaguita de vender mango. Y Luisito se la hizo vender a la guaguita dándole 30. Cuando yo te hablo de Pitolita, que era un hombrecito chiquito, sí, le pusieron ese nombre porque no fallaba, que la metía toda. Mira. Y Luisito dándole 30, lo puso loco. Puede hacerme cualquier pregunta que se le responderé. Pero yo digo, ¿cuáles eran los jugadores tercios tuyos? Los jugadores tercios tuyos, los que tú te enfrentabas, los que más... Bueno, yo como te digo, con Sandy llegué a jugar una sola vez. Era el jugador que se me seguía aquí a mí en el país. Sandy. Porque Colorado, a pesar de todo, tenía el número 1. Sí. Yo me le seguía, aquí íbamos a ir pie con pie. Si se equivocaba y me daba cualquier ventajita, como me dio un par de veces el día, yo le gané 1, 2, 3 veces. Pero yo parejo no me atrevía porque era un jugador muy potente y muy seguro. ¿Y en la americana? Y entonces un taco más rankeado que yo. En la americana yo lo superé, pero con mucho. Era un taco más rankeado que yo porque es más viejo que yo. Colorado debe de llevarme a mí unos 4 o 5 años. Cuando él está rankeado, yo vengo subiendo. Yo me hago taco último que él. Sí. Él tenía un ranking muy fuerte. Nadie podía jugar con Colorado. Jugador muy seguro. Pero él, cuando todavía yo me ranqueo, jugador fuerte, que dábamos la misma ventaja en la París, pero siempre me llevaba un poquito, porque era... Y la persona tiene que ser consciente en los deportes, lo que usted tiene. No quiere ponerle más de lo que usted tiene. Claro, claro. Lo que usted es. Para ese entonces, ¿tú y Sandy cómo jugaban? Sandy, llegamos a jugar, yo le daba 5 roturas, porque era un jugador mucho más joven que yo. Sí. Y ya yo estaba mucho tiempo metido en la París y él venía subiendo. Pero fue también una estrella. Okay. Había un billar en la Teniente Amado García, Abreu con Teniente Amado García, que Sandy jugaba mejor que Colorado y mejor que yo. ¿Cómo? Sí. Esa es la casa de él. Ese muchacho ahí jugaba mucho mejor que nosotros. Nosotros teníamos nuestro billar que, ejemplo, teníamos los recursos, pero después que salíamos de ahí de la Teniente Amado García con Abreu, después salí, entonces nos íbamos para la París. Aquí yo me enfrenté a Pití, porque yo iba a Romana, y Javier La Piraña le dijo, Pití, ese taco es más fuerte que tú. Le pueden preguntar a La Piraña, todo el mundo tiene nombre. Un jugador fuerte, con una mano y con la 2, una estrella, un come candela. Pero entonces el billar que yo jugaba era muy excelente, demasiado excelente. Yo iba a Romana a jugar con unos riferos que le decían Manuel. Bueno, pues yo le daba 25 en un billar que tú tenías que levantarle la boca para la bola poder caer, y yo le ganaba y Pití no le podía ganar. Y Javier Piraña le dijo, Pití, pero ese taco es más fuerte que tú. Ya Sandy y yo, veníamos de ganarle a La Piraña, él siendo un muchachito, allí en un club que le decían el Portaco en Romana,
Se puso a llorar y le devolvimos los cuartos. ¿Cómo? Él es un muchachito, nosotros más viejos. Sí. Pero él venía desarrollando un billar con una mano al azul, la piraña tira como quiera. La piraña se puso a gritar. Se puso a llorar un niño, digo, Santi, vamos a devolverle los cuartos, porque como quiera y sea, es un muchacho. Se lo devolví. Y nosotros después de eso, jugamos con un Fran Lilo que había, que era rico, le ganamos mucho dinero. Pero tuvimos la lealtad de que Dios nos ayudó, le devolvimos los cuartos. Sí. Nos quedamos en Romana, claro, y ahí ganamos mucho dinero. Pero la piraña se puso en unos escalones de un hotel que había, se sentó ahí, se puso a llorar un niño, muchachito joven. Le ganamos algunos 2 o 3 mil pesos cuando los cuartos valían. Sí, un palo. O 1000 y pico pesos, me acuerdo. Mira, un palo en ese entonces y le devolvimos el dinero. La jugada más cara que tú hiciste, ¿con quién y de cuánto fue? Bueno, se jugaba, donde yo más caro jugaba era en Baní. A Baní yo me iba. ¿Y con quién jugaste? Yo jugué allá con uno de los jugadores. Yo jugaba con el Ñácaro, en Baní yo le daba 10 y rotura, 15, con uno que le decían Popi de arriba arriba. Entonces con Palillo, que fue el mejor jugador, que jugó con Luisito en su tiempo, porque son jugadores de una década de que yo todavía no era jugador, que ese Palillo fue el mejor taco que el Sur dio. Palillo, que dio el Sur. Porque Luisito no era blanco, él era músico. Él. Cuando Luisito fue a Baní, jugó con Palillo y salieron 29-28. Ya que salieron empate en el juego, Luisito no pudo ganarle. Cuando vino aquí le dijo a todo el mundo, estaba yo un muchachón, le dijo, yo jugué con un jugador en Baní que decían Palillo, que le dicen Palillo, le dijo él, que ese jugador yo no pude ganarle, jugador tremendo, y salieron empate. Yo enfrenté jugador, como enfrenté a Alexander de Fundación de Sabana Buey, que era un jugador casi infalible, yo le gané de 14-14, nos quitamos los polos cielos 2, en Boca Canasta de Baní, que el pueblo lo sabe, si alguien está viendo esta entrevista, que yo le gané 14 manos a ese hombre con los poloches quitados, echándole un camionero de esos que compran plátano. Eso se fue abajo, y vino otro que le decían Trucupé, el heladero. Sí, ¿a cuánto se metió la jugada? ¿Dinero? Bueno, se estaba jugando de 500 pesos y de 1000 pesos, porque en ese entonces jugaba de 1000 pesos. Ya tú sabes que en La París nosotros jugamos de 50 pesos y era un público excelente. Ahora juegan de 100,000 pesos. Juegan de 200, de 300,000 hasta de $500,000 de pesos. Por ejemplo, 500 pesos en ese tiempo equivalía a cuánto. Equivalían como a 50,000 pesos ahora, porque con 500 pesos creo yo que era capaz uno de comprar hasta un carrito de esos que eran viejos. Entonces, yo enfrenté jugadores fuertes, muy fuertes. Enfrenté a Tibobi en Dajabón, que venía de partir. Sí, venía de partir Corozo con Colorado. Entonces yo era un jugador que yo echaba 2 pantalones en una funda prieta, o en una funda negra, mejor decir, y salía para cualquier pueblo atrás de cualquiera. Sí. Tibobi ahora, cuando fuimos de Jabón hasta el último torneo, le dijo a Tommy Álvarez y a la otra árbitro que andaba con nosotros, a Rosa, le dijo, mira, ese me ganó a mí aquí cuando yo era Tibobi. Él partió Corazón Colorado, lo puso a Colorado con la última mano, de baratán la mano, Colorado se agarró de que no perdió, y Colorado de ahí para acá lo remolcó y salió en empate. Ahí es que yo digo, ven acá, pero si este tipo salió en empate con Colorado, él no puede quedarse con esa faja, Colorado siendo una leyenda. Claro. Cojo yo para Dajabón, ya tú sabes lo lejos que Dajabón, cojo yo para Dajabón, mi guagua para Dajabón. Cuando me enfrento con Tibobi, yo le gano, venía de salir porque caía mucho preso. No sé por qué, no sé por qué. ¿Tú? Tibobi. Sí, entonces, cuando nos enfrentamos, yo le gano 7 manos. Eran unos billares Brunswick, 8x4, son más pequeñitos un poco que los de ahora, con 9 pies. Sí. Eran 8x4, pero eran billares con la boquita estrecha, que si la bola cogían un chin de banda no caían. Yo le gano de 7-7 a ese muchacho. Dajabón se fue abajo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Ahí viene Reyito, que si está viendo esta entrevista o se lo pueden hacer saber, viene Reyito, y me gana una mano. Y yo le gano 3 manos casi sin tirar. Ahí es cuando el papá le quita el taco de la mano, que en gloria esté, que murió no hace mucho. Reyito? Sí. Me quita el taco, le quita el taco de la mano y lo trae en el billar. Mire, ¿qué es lo que usted está haciendo? Usted va a seguir jugando con ese ladronazo. Usted no vio que a Tibobi le ganó de 7-7, le pegó 7 manos. ¿Y cómo es que usted va a seguir jugando con ese ladronazo? Le trayó el taco en el billar. Sí. Eran 3 tacos que vean de Jabón. Ahí entonces viene Farfán,
que Farfán es descendencia de haitiano, pero era un taco fuerte también, eran tres. Sí. Reyito era el más joven de ellos. Farfán se quiere enfrentar a mí, pero se cuadra en el billar y se mete en pánico. Y dice, coño, pero si le ganó a T-Bobby, le ganó a Reyito, ¿qué yo busco? Y se quedó ahí por romper la piña y no la rompió. Se metió en pánico. Yo dije, no, mijo, si tú tienes miedo de jugar, pues suelta el juego, está bien. Claro, claro. Allá donde me traslado, donde le dicen Santiago de la Cruz, que más arriba de Jabón, había una gallera. Allá encuentro a Chepe,